Una equivalencia al concepto de compacidad puede establecerse en términos de la propiedad de intersección finita. ¿Qué es la propiedad de intersección finita? Si tenemos una colección de subconjuntos de un espacio métrico X, decimos que esa colección, que la llamamos F, tiene la propiedad de intersección finita si, dada cualquier subconjunto finito de esa colección, resulta que la intersección de esos finitos elementos es distinto de vacío. Si eso sucede para cualquier subconjunto finito, entonces decimos que F tiene la propiedad de intersección finita. La compacidad entonces puede o tiene una equivalencia en términos de esta propiedad de intersección finita, pero para subconjuntos cerrados. Nosotros decimos entonces que un conjunto K de un espacio métrico X es compacto si y solo si cada colección de subconjuntos cerrados de K con la propiedad de intersección finita cumple que la intersección total de toda esa colección es distinto de vacío. ¿Sí? Pero entonces observen que esta equivalencia para la compacidad de un subconjunto K está definida en términos de ¿qué? De la propiedad de intersección finita para conjuntos cerrados. Entonces, si tengo una colección de cerrados en K con propiedad de intersección finita y adicionalmente cualquier conjunto que tenga esa propiedad resulta que la intersección de absolutamente toda la colección es distinto de vacío, entonces necesariamente ese conjunto K tiene que ser compacto. Veamos la demostración. Entonces, supongamos que K es un conjunto compacto y consideremos F una colección de cerrados en K que tiene la propiedad de intersección finita, pero que no cumple esta última condición. Es decir, que no cumple que la intersección de todos los elementos de la colección es distinto de vacío. No, por el contrario, estamos diciendo que es vacía esa intersección. Es decir, nuestra demostración procede por contradicción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar esta familia F para construirnos un recubrimiento de K. ¿Cómo lo hacemos? Pues es que resulta que esta familia es una familia de cerrados en K, pero K es compacto. Entonces K, al ser compacto, es cerrado. Eso significa que esta familia de acá no solo son cerrados en K, también son cerrados en X. Entonces yo puedo considerarme esta familia G, que consiste de todos los conjuntos X menos F. Entonces, claro, les acabo de mencionar, estos F son elementos de la colección y estos F son cerrados en X. Entonces, por lo tanto, X menos F es un abierto en X. ¿Qué sucede con esta colección G? Si ustedes se dan cuenta, la unión sobre cada uno de estos conjuntos de acá, X menos F, pues necesariamente tiene que dar X. ¿Por qué? Porque esta unión, esta de acá, pues en términos de las leyes de De Morgan, pues simplemente es X menos la intersección de los F. Pero hemos dicho que esa intersección es vacía. O sea que esto simplemente me da X. Entonces sí, efectivamente, esta colección G de conjuntos formados a partir de mi colección F, en realidad es una colección de abiertos, pero no solo es una colección, es un recubrimiento. Sí, de X, pero en particular, pues va a ser un recubrimiento de K. Y como por hipótesis K
es un conjunto compacto, entonces va a existir un conjunto finito de estos elementos de acá, ¿sí? Y esos elementos pues dependen de F, es decir, va a existir un conjunto finito de elementos F1, F2, F3, etcétera, etcétera, hasta Fn, tal que K está contenido en la unión de esos abiertos. Entonces está contenido en X menos F1, unido a X menos F2 y así sucesivamente. Que simplemente es X menos la intersección desde igual 1 hasta n de los F sub i. Pasan dos cosas. Cada uno de estos F sub i son elementos de K, porque así fue como nosotros empezamos. Y el hecho de que K esté contenido en este complemento, pues significa que necesariamente este conjuntico de acá tiene que ser vacío. Porque sea lo que sea este conjunto debe estar en K. Porque está formado por intersecciones de subconjuntos de K. Entonces, el hecho de que K caiga acá, pues obliga a que este subconjunto que tiene elementos de K, pues necesariamente tenga que ser vacío. Lo cual es una contradicción. ¿Por qué? Porque la colección con la cual nosotros empezamos tenía la propiedad de intersección finita. ¿Sí? Entonces, cualquier intersección finita de elementos en esa colección F, pues tiene que ser distinto de vacío. Y nos estamos encontrando con una colección finita cuya intersección es vacía. Entonces es una contradicción. Entonces la única opción es que el hecho de que nosotros hayamos supuesto la intersección de toda la colección como vacía debe ser una contradicción. Por lo tanto, la intersección de todos los elementos en esa colección F, pues tiene que ser distinto de vacío. Entonces sí, efectivamente hemos mostrado que si yo tengo un conjunto compacto, cuando yo cojo una colección de cerrados con la propiedad de intersección finita, entonces se debe cumplir que la intersección sobre todos los elementos de F, pues también tiene que ser distinto de vacío. Ahora, para el recíproco, vamos a suponer que tenemos un conjunto K y para este conjunto K se cumple que cualquier colección de cerrados F con la propiedad de intersección vacía cumple con que la intersección sobre toda la familia es distinto de vacío. Y de nuevo vamos a proceder por contradicción, es decir, vamos a suponer que K no es compacto. Entonces, en este caso, vamos a tomar un recubrimiento por abiertos, G, y este recubrimiento por abiertos no tiene subrecubrimientos finitos, ¿sí? Porque estamos diciendo que K no es compacto. Como no es compacto, debe existir por lo menos una colección de abiertos, ¿sí?, que recubren al conjunto, acá, pero que no tiene ningún recubrimiento finito. Y vamos a armarnos de nuevo una familia F, que en este caso va a constar de los elementos X menos G, donde G está en G. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Por qué X menos G? Porque queremos aprovechar la propiedad de intersección finita, ¿sí? Pero eso está dado para cerrados en K. Esto, como está dado para cerrados en K, pues tengo que armarme una colección de cerrados en K. Entonces, por eso K menos G. Se tiene que... Esto es una K. Se tiene que, si ustedes cogen cualquier colección finita en esa familia F, la intersección tiene que ser distinto de vacío. ¿Por qué tiene que ser distinto de vacío? Porque la intersección pues simplemente es K menos la unión de los G. Si la intersección fuera vacía,
significa que la unión de ese conjunto finitos de G es igual a G o contiene a G. Entonces, eso diría que K sí tiene un subrecubrimiento finito, lo cual no puede ser. Entonces, por eso la intersección necesariamente tiene que ser distinto de vacío. Y esto lo que me está diciendo es que mi colección F, que acabo de armar a partir del recubrimiento de K, pues necesariamente tiene la propiedad de intersección finita. Y como tiene la propiedad de intersección finita, significa que la intersección sobre cada elemento x menos g, con g en g, pues tiene que ser distinto de vacío. Y esto es una contradicción. ¿Por qué? Porque la intersección de los x menos g, de los que estamos hablando acá, pues es lo mismo que x menos la unión de los g. Pero es que necesariamente este conjunto, aquí es K, disculpen, este conjunto pues ya recubre a K. ¿Sí? Entonces esto necesariamente tiene que dar vacío. Y eso pues nos lleva a una contradicción. ¿Listo? El hecho de que estos G sean un recubrimiento obligan a que X menos la unión pues sea vacío. Y por este lado pues me está diciendo que no lo es. Entonces con esto como conclusión tenemos que efectivamente si tiene la propiedad de intersección finita para cerrados y la intersección entonces sobre todos los elementos de la colección es distinta de vacío, pues el conjunto no puede ser compacto, ¿sí? Porque llegaríamos a una contradicción. Entonces K sí debe ser compacto y por lo tanto tenemos la segunda parte de nuestro teorema. Algo interesante de lo que acabamos de ver es el siguiente colorario, que relaciona el concepto de compacidad con el concepto de completez. ¿Qué me dice este colorario? Pues me dice que cada espacio métrico compacto pues necesariamente tiene que ser completo. Y para hacer la demostración de este resultado, nosotros necesitamos recordar el teorema de Cantor. Entonces, ¿qué me dice el teorema de Cantor? Pues el teorema de Cantor me dice que si yo tengo una sucesión de cerrados que es decreciente, cuyo diámetro tiende a cero, entonces la intersección sobre todos esos cerrados necesariamente tiene que contener un solo punto. Entonces, como vamos a utilizar el teorema de Cantor, nos vamos a conseguir una colección F1, F2, F3 y así sucesivamente, Fn, de cerrados, obviamente no vacíos, con la propiedad de que el diámetro de esos conjuntos Fn pues tiende a cero. Y estos conjuntos son encajados, ¿sí? Y como son encajados, ya necesariamente tienen la propiedad de intersección finita. Entonces, como los F sub i son conjuntos encajados, entonces ya de entrada tienen la propiedad de intersección finita. Y como tienen la propiedad de intersección finita y estábamos en un espacio métrico compacto, pues significa que la intersección sobre todos los F sub i pues necesariamente tiene que ser distinto de vacío. Eso,
combinado con el hecho de que el diámetro de los f sub n tiende a 0, pues eso obliga a que no solo la intersección es distinto de vacío, sino que la intersección consta de un solo punto. Y con eso, pues, de acuerdo al teorema de Cantor, pues necesariamente nuestro conjunto tiene que ser completo. Entonces, la compacidad implica la completez. Finalmente, otro corolario que nosotros podemos obtener del teorema anterior, de la proposición anterior, es la siguiente: que si tengo un conjunto compacto, cada conjunto infinito, es decir, cada conjunto con un número infinito de elementos, pues necesariamente tiene que tener un punto límite en X. Demostración. Entonces, cogamos un conjunto infinito en X, entonces sea S, un conjunto infinito de X. ¿Listo? Y supongamos que S no tiene puntos límites. Obviamente, puntos límites en X. ¿Listo? Y cojamos una sucesión infinita de puntos distintos. Entonces, nos podemos armar esta sucesión. ¿Por qué? Porque hay elementos distintos. Con esta sucesión podemos armarnos la siguiente colección de conjuntos. Entonces esa colección es una colección f sub n que consta simplemente desde a sub n más 1, a sub n más 2 y así sucesivamente. Este f sub n no puede tener puntos límites. Luego, pues debe ser cerrado. Porque recuerden que la clausura de un conjunto es el conjunto unido sus puntos límites. Si este conjunto no tiene puntos límites, pues esto ya es vacío. Y por tanto, pues lo que estamos diciendo es que la clausura de Fn es el mismo conjunto Fn. Y eso es equivalente a ser cerrado. Además, resulta que entonces f sub n, con n mayor o igual que 1, es una colección de cerrados
con la propiedad de intersección finita, porque son conjuntos encajados uno dentro del otro. Entonces la intersección de conjuntos finitos simplemente va a dar el conjunto más pequeño. Y como todos los A sub 1, A sub 2, etcétera, hasta A sub n son distintos, pues necesariamente la intersección sobre ellos pues es vacía. Lo cual es una contradicción, porque nuestro conjunto es compacto. Como es compacto, entonces cualquier conjunto de cerrados con la propiedad de intersección finita debe cumplir que la intersección sobre todos los conjuntos debe ser distinto o vacío. Entonces, el hecho de que hayamos dicho que S no tiene puntos límites debe ser una contradicción o debe ser erróneo. Así, pues lo que debemos tener es que S debe tener al menos un punto límite en X. Y con esto, nosotros empezamos a darnos cuenta que existe una conexión entre las sucesiones y el concepto de compacidad y dicha conexión, dicha relación la iremos profundizando un poco más en las siguientes clases.